Para que México llegara a ser una nación, tuvo que pasar por muchas cosas, tal como guerras, crisis y muchos problemas tanto internos y externos. México vivió muchas cosas las cuales hacían que no fuera un país independiente. Sin importar las pérdidas de estados, conflictos con extranjeros, aún así, México hoy en día celebramos estos antecedentes históricos por ser libres e independientes. Te platicaré más sobre este tema para que puedas saber más sobre nuestro pasado y cómo México llegó a ser lo que es hoy en día. Grito de Dolores. La lucha por la independencia mexicana se inicia con el Grito de Dolores. El Grito de Dolores es el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla que insta a los párrocos a rebelarse contra la autoridad virreinal del Virreinato de Nueva España. Independencia de México. La Guerra de Independencia de México se inició en 1810, cuando Miguel Hidalgo, sacerdote criollo, llamó al pueblo a la revolución de la independencia política de México, de su nacimiento como Estado soberano, y fue la consecuencia de un proceso político y social revuelto por la vía de armas que puso en fin al dominio español. Después de más de una década de lucha, México finalmente había ganado su independencia, aunque en términos muy diferentes a los que habían previsto, por muchos de los que tanto habían luchado e incluso habían perdido la vida por ello. Proyectos conservadores. En el año de 1830, la ley de colonización fue emitida por el Congreso. En 1845, el Congreso norteamericano aprobó que Texas fuera territorio estadounidense. En el mes de febrero, México perdió la mitad de su territorio, gracias a que Guadalupe firmó un tratado para acabar la guerra. Proyecto monárquico y republicano. Esta propuesta era del centralismo. Eran idealizadas por el alto clero, los terratenientes y militares. El país prácticamente estaba muy distante de obtener la paz, ya que la economía era demasiado baja y no lograba estabilizarse. Luego, Lucas Alamar logró estar en la vida política y ayudó a impulsar la industria. En el año de 1832, México tenía la deuda de 600,000 pesos con Francia. Todo este problema fue llamado la Guerra de los Pasteles, ya que le debían dinero a un pastelero francés. Este proceso fue establecido el 14 de septiembre de 1813 por las reformas borbónicas, y su tratado fue organizar el gobierno de la nación. El 22 de octubre de 1814 se realizó la primera constitución. Intervenciones extranjeras. México ha pasado por muchas conquistas, como la de España y Francia. Para poder ser libres de esos gobiernos, México pasó por una serie de acontecimientos muy importantes en nuestra historia, ya que de ellos aprenderemos cómo México aprendió a ser un país independiente. Varios de esos sucesos fueron la Revolución Industrial, la Ilustración, la independencia de Estados Unidos e invasión francesa. Proyecto liberal. En este proyecto, José María Luis Mora inició las leyes de la Reforma, la desmonetización de bienes eclesiásticos y la Constitución liberal en el año de 1857. El objetivo principal de José María era mejorar la economía. Las reformas podrían abreviarse en materia educativa, asuntos eclesiásticos y en materia de deuda. Pero, ¿cómo le hizo México para ser un país independiente y soberano? En 1861, los liberales y conservadores aún no se encontraban de acuerdo, pues tenían diferentes propuestas económicas y políticas. Benito Juárez llega a la presidencia intentando reorganizar la economía de nuestro país y decidió suspender el pago de la deuda pública, lo cual reclamó algunas naciones como Francia, España e Inglaterra.
¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y colectiva formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. ¿Qué es la nación? La nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que tienen unos vínculos históricos, tradicionales y culturales. Cuando se habla de nación en cuanto a país, este último concepto suele referirse principalmente a la demarcación territorial específica, con límites sin fronteras. ¿De dónde nace el término Estado-Nación? El término Estado-Nación nace después del feudalismo. El feudalismo era una organización social, política y económica basada en el feudo, en Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trata de una propiedad de terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada al amo de las tierras. En la mayoría de los casos, un pequeño noble nominalmente leal a un rey. Estado-Nación. Es una organización política de población homogénea que comparte cultura y lengua con un gobierno que sirve a los intereses de ésta. No hay en el mundo ningún pueblo con esta homogeneidad, pero sí que se aproximen. Un Estado-nación se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. Otros atributos menores son un ejército permanente y a un cuerpo de representación diplomática. Esto es una política exterior. Estado-nación. El Estado-nación se articula en torno a dos elementos fundamentales, la soberanía y la ciudadanía. La soberanía corresponde a un derecho de los estados a ejercer la autoridad política de manera exclusiva e indivisible sobre un territorio geográfico definido sobre un pueblo o grupo de pueblos que residen sobre ese territorio. Y soberanía es el poder de dar ley a todos en general y a cada uno en particular. Diferencias y similitudes. Sus diferencias son que el Estado tiene el poder de toda la gente. Organización política. Requieren de un territorio. El Estado se dirige a la nación. Y la nación es una organización social. Regidos por el gobierno, independientes, y su vínculo de unión es interno, como idioma, costumbres, entre otras. Y sus similitudes es que son para el bien de la comunidad y alcanzar metas sociales. Principales características del Estado-nación: territorio, población y gobierno. Territorio. Es el espacio geográfico el cual se encuentra la población, incluyendo tierra, espacio aéreo y espacio marítimo. Población. Grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. Gobierno. Son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o el ejército del poder del Estado. México como República Independiente. Con Santana en la presidencia por segunda ocasión, el Congreso, de mayoría conservadora centralista, inició una elaboración de las bases para una nueva constitución, conocida como las Siete Leyes, que pondrían fin al sistema federal. La primera ley se promulgó en diciembre de 1835, la segunda en abril de 1836 y las restantes en diciembre de ese mismo año. Constitución de 1824. Santa Anna. Con la caída de Iturbide se habían empezado a gastar las pugnas entre las corrientes federalistas republicana y de inspiración democrática y centralista monárquica, y defensora de privilegios, así que Santa Anna establece su imperio como una mejor opción para el imperio mexicano.
termina perdiendo más de la mitad del país al querer usar el conservadurismo como ideología aliada. República Federal 1824-1835. La ideología propuesta a ese suceso es el liberalismo, ya que propone quitar los privilegios y el poder de la Iglesia y del ejército. El poder se dividía en tres: legislativo, dos cámaras de diputados y senadores, el ejecutivo, con presidente a cabeza, con un vicepresidente como subalterno, y un judicial encargado de la Suprema Corte de Justicia. Se puso vigor tras la elección de Guadalupe Victoria como primer presidente de México independiente con una república federal. Benito Juárez. Benito Juárez asumió la presidencia en Guanajuato por Ministerio de la Ley y con apoyo del Grupo Liberal. En 1859, el gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y con ayuda de los liberales derrotaron finalmente a los conservadores en 1861 y de acuerdo con la Constitución le nombraron presidente a Benito Juárez. Benito Juárez hizo muchas cosas importantes para México, como durante su mandato enfrentó en resistencia a la invasión francesa de Maximiliano de Habsburgo. Dicho conflicto concluyó momentáneamente con la victoria, llamada Batalla de Puebla, en 1862. Fue iniciador de la Guerra de Reforma, Guerra de 3 años. En 1862 luchó contra la intervención francesa. Estableció que la escuela debe ser gratuita y obligatoria. Finalmente, Benito Juárez muere el día 18 de julio de 1872. Conclusión. Gracias a todos estos años de acontecimientos que influyeron en todos estos años de lucha, México es libre e independiente. Hoy en día, tantos largos periodos de guerra llegaron a dar frutos, y que hemos evolucionado mucho en nuestro gobierno, tanto cosas buenas como malas. Todavía nos falta mucho por recorrer y sobre todo mejorar. Cabe destacar que México no es perfecto, pero gracias a él tenemos unas muy bonitas tradiciones que ningún otro país tiene. Somos ricos en cultura. Si nuestros antepasados no hubieran luchado, nunca hubiéramos tenido esas culturas y no seríamos libres, y merecen un gran respeto, sobre todo reconocimiento. Y así, como país, deberíamos de seguir unidos en vez de formar guerras entre nosotros, y deberíamos exigir democracia e igualdad para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando un México lindo, soberano y sobre todo libre.